Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con la serpiente de bronce. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera que analizáramos un video de una persona que anda predicando la palabra, pero realmente la interpretación que le da esa persona a la palabra de Dios está muy fuera de orden, muy fuera de base. Y vamos a analizar el video, y después de analizar este video ya yo les voy a dar a conocer a qué me refiero con lo que anda hablando esta persona. A continuación vemos el video y regresamos. En Números 21 vemos cómo Jehová le dice a Moisés que se haga una serpiente ardiente de bronce en un asta y que se la mostrara al pueblo de Israel para que éste sanara de las mordeduras de las serpientes. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa este suceso? La respuesta la tenemos en Juan 3:14, donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Cómo? En un asta. ¿Cómo? Como serpiente y ardiente. Es decir, que nos está diciendo que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, iba a ser levantado como serpiente. Y en toda la palabra de Dios vemos cómo la serpiente representa maldición, representa diablo, representa a Satanás. Entonces nos está diciendo que Jesucristo iba a ser levantado en un asta como serpiente, como maldición, como diablo. Efectivamente, así lo dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Jesucristo se hizo diablo, Jesucristo se hizo serpiente, cambió su naturaleza divina para hacerse hijo del diablo. Pagó por nosotros 3 días y 3 noches los mismísimos infiernos para que ahora tú y yo seamos redimidos y tengamos la naturaleza divina. Jesucristo se hizo diablo, se hizo maldición para que tú y yo ahora seamos hijos de Dios benditos. Como pudimos observar en este video, esta persona está tratando de darle una interpretación a la palabra, pero algo que siempre he dicho, que cuando alguien quiera hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, que es algo muy sagrado, la palabra de Dios se traduce andando en el Espíritu. Porque si andas conforme a la carne, tus ideales y tus pensamientos van a ser conforme a la carne. Y no vas a dejar que el Espíritu de Dios te guíe y te haga saber muchas cosas que hay en la Escritura. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, Jesús le habló conforme a la palabra, pero Nicodemo no le entendió, porque a pesar de que era un hombre muy letrado, muy lleno de letra y de preparación, las cosas espirituales él no las entendía, porque andaba conforme a la carne. De igual manera, en la época actual, si andas conforme a la carne, la Escritura, la palabra de Dios, nunca la vas a entender así. Tienes que ser, Jesús le dijo, tienes que ser una nueva criatura, nacer de nuevo, para que puedas entender los misterios y los secretos de las Escrituras. Ahora, esta persona que está hablando aquí, su traducción se ve, nada más en su presentación se ve que es de acuerdo a la carne, conforme a la carne. Entonces así jamás, lo que tú puedes ocasionar es caer en blasfemias en contra de Dios, como lo cayó el pueblo judío, y por eso Dios les mandó las serpientes. Algo muy serio que está hablando esta persona es que dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo hijo del diablo. Y eso es falso, porque usted sabe que todos los que son titulados o considerados hijos del diablo son porque acometen pecado, porque hacen pecado, porque el pecado es del diablo, y el que hace pecado es hijo del diablo. Pero los que no hacen pecado, los que viven en santidad, en pureza, son hijos de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que fue llevado al matadero como una oveja, como un cordero, sin mancha, sin contaminación, y que no abrió su palabra ni para maldecir. Entonces, murió en santidad y como verdadero hijo de Dios. Entonces, Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice esta persona, yo puedo decir que el que es hijo de ese que Él dice, creo que es Él, porque Él está interpretando las cosas conforme a la carne. Ahora, hay algo muy claro. Yo no puedo ahí, en su imagen de Él, no puedo diferenciar, o sea, no, tengo una confusión en mi mente, si es hombre
o si es mujer esta persona que está hablando de la palabra ahí. Lo que yo le puedo aconsejar es que defina bien su sexualidad, o bien hombre o bien mujer, pero tú sabes de que en ti mismo, en tu conciencia debes saber de que si tú eres hombre y si ya eres una nueva criatura, una nueva persona en Cristo, vas a actuar y te vas a vestir como hombre, y de esa manera tú vas a poder enseñar a otros. Vistiéndote así de esa manera, tú no puedes enseñar a otro porque tú no estás cumpliendo la Escritura, tú estás con tu boca hablando de la Biblia, pero con tus hechos estás negando todo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque en la época del Antiguo Testamento Dios usó hombres y usó mujeres, pero dice el reglamento es claro, y perdóname que yo te lo diga, y no es mi intención ofenderte ni faltarte al respeto, pero la Biblia dice que los homosexuales y que los que se echan con varones no pueden heredar el reino de Dios. Eso lo dice en el libro de 1 de Corintios 6:9. Y mucho menos ellos pueden enseñar a otros la Escritura, traducirle la Escritura para que otros se conviertan al Evangelio si ellos no se han convertido. Primero conviértete tú al Evangelio, primero sométete tú al cumplimiento de la Escritura, y después podrás enseñar a otros, ¿sí? Porque yo no puedo decirle a un borracho, deja de ser borracho, si yo soy borracho. Yo no puedo decirle a un homosexual, conviértete a Dios, si yo sigo vistiéndome como homosexual o viviendo una vida de homosexual. Dios ama a todo el mundo, lo que Dios no ama al pecado. Y Dios ama tanto a mujeres adúlteras, tanto como a los homosexuales, como a todo tipo de pecador. Lo que Dios ama es al pecador, no al pecado. Pero la Biblia es clara. O hombres o mujeres. Pero dice la Biblia que los borrachos, los homosexuales, los que se echan con varones, todos esos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú no estás cumpliendo la palabra, no eres una nueva persona, una nueva criatura, no puedes enseñar a otros. Enséñate primero a ti mismo. ¿Cómo vas a decir tú que mi Señor Jesucristo se hizo hijo del diablo? Que el Señor te reprenda. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir tú que el Señor pecó para que por medio de los pecados Él salvara al mundo? Tampoco. Él tomó el lugar del pecador. Imagínate esto. Abre tu entendimiento. Aquí está el ser humano, el pecador, ¿sí? Y acá está nuestro Señor Jesucristo. El pecador, el ser humano, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, como la paga del pecado es muerte, estábamos condenados a muerte. Por eso viene Cristo y dice, yo voy a pagar el precio de condenación por la humanidad. Dios viene y se pone ante el juez y dice, ahora todo el peso de la ley que caiga sobre mí. Y si la paga del pecado es muerte, que me maten a mí, dijo Jesús. Que me maten a mí para que yo pague el precio, sí, de la condenación. Y Él pagó el precio de la condenación en la cruz, ¿sí? Pero la ventaja que tenemos es que solamente 3 días estuvo Él en el sepulcro y al tercer día resucitó. Y entonces ahora sí, ¿para qué resucitó Él? Para que a través de Él nosotros tengamos vida eterna, remisión de pecado y salvación de nuestras vidas. Ahora, a través de Él nosotros vamos a tener todos los beneficios, que es la salvación. Pero Él no pecó, Él no se hizo hijo de como ese dice ese hombre, o no sé lo que sea. Él tomó el lugar de nosotros, ¿sí? Y clavó en la cruz y enterró en el sepulcro los pecados de la humanidad, enterró las enfermedades, enterró toda la maldición, ¿sí? En el sepulcro, y ahí lo dejó, tanto en el sepulcro como en la cruz, y Él resucitó, pero ya resucitó, glorificado por Dios y libre de pecado. Ahora, para que todo aquel que crea en Él y en su sacrificio, no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la Escritura. Vamos a analizar la Escritura ahí en el libro de Números 5, Números 21, del 5 al 9, dice lo siguiente. Y habló el pueblo de Dios, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque no hiciste subir a de Egipto, para que muramos en este desierto.
pues no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová se molestó y envió, dice, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió muchos del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés arrepentido y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dice, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que muera, cualquiera que sea mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y ellos miraban a la serpiente de bronce, estos vivían. Bendito es el Señor. Entonces, esa serpiente era un tipo y sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por la humanidad, pero nada que ver con lo que este personaje está diciendo, de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hijo del demonio, que el Señor lo reprenda. Nada que ver, se le está dando una mala interpretación. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo material, de lo terrenal, a cómo lo ve esta persona materialmente. Terrenalmente, sobre la tierra hay dos tipos de serpientes, dos tipos de víboras, dos tipos de culebras. Una que es mortífera, las que tienen veneno, que conocemos como serpientes malas. Pero hay otras serpientes que conocemos como serpientes buenas, que cuando ven o escuchan a un ser humano, en lugar de atacar, corren porque no tienen veneno y porque no son agresivas. Entonces, este tipo de serpientes que son catalogadas como serpientes buenas, el ser humano, máxime en los campos, los campesinos las utilizan para contraatacar a las serpientes venenosas, a las serpientes malas. ¿En qué manera? En un maizal, donde siembran frijol o piña o maíz o tomate o chile, que hay verduras o frutas sembradas, a veces se invaden las serpientes venenosas. Y no tan solo las serpientes venenosas, sino que también ratas y otros roedores. Entonces, muchos utilizan esas serpientes que son conocidas como anacondas, como pitón, como serpientes ratoneras. Hay de diferentes nombres de serpientes que no son agresivas, que no tienen veneno y que son utilizadas para eso. ¿Qué es lo que hacen esas serpientes catalogadas como buenas? Se comen a las serpientes venenosas, se comen a los ratones, a las ranas y a todo tipo de roedor o insecto que está acabando con un sembradío. ¿Sí? Así son utilizadas esas serpientes. Por esta razón, cuando se ve a un tipo de serpiente de esas que no son venenosas, no se les mata, se les deja ir, porque esas benefician el ambiente, benefician lo que es el territorio vegetal, lo que es una montaña, lo que es un campo. Son un beneficio, no son perjudiciales, como las serpientes venenosas. Ahora, las serpientes venenosas son representadas por el diablo, porque el diablo al Señor nuestro Dios lo catalogó o le dio el nombre de serpiente antigua, que es catalogada como una serpiente venenosa, ponzoñosa, con su veneno, con su ponzoña, ¿sí? Invadió la mente de la mujer y la hizo pecar, haciendo caer a la mujer y al hombre, ¿sí? Entonces, pero en sí la serpiente antigua, que se conoce como diablo, no era una culebra de esas que se arrastran, ¿sí? Era un ángel de luz, ¿sí? Un ángel de luz llamado Lucifer, que se presentó ante la mujer en figura de ángel, no de culebra como muchos piensan. Y como se presentó en figura de ángel, la mujer no desconfió de él, ¿no? Pues un ángel de luz, un ángel de Dios, pero empezó a maquinar en contra de ella y metió el pecado en ella, de tal manera que tanto la mujer como el hombre cayeron de Dios. Entonces, ¿cuál fue el veneno que inyectó en ella?
el veneno del pecado, que es lo que está matando en la época actual a toda la humanidad, ese veneno llamado pecado. Pero tenemos el remedio, ¿sí? Que todo aquel que vea hacia el sacrificio de Cristo, el remedio para ese veneno, para quitar ese veneno y para dar vida eterna y vida en abundancia, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero en lo material hay dos tipos de especies. Entonces, la especie de las víboras buenas, pues podemos decir que era representada por esa serpiente que fue levantada en esa asta por Moisés, ¿sí? Y las malas, las que picaban a la gente, eran representadas por los demonios, por el diablo, que estaban dañando a las personas, que estaban haciendo mal a las personas. Todo aquel que era picado por esas serpientes malignas, ¿sí? Que eran consideradas como serpientes de fuego, morían, ¿sí? Por esto Dios permitió que, bueno, se hiciese esa serpiente de bronce y que todo aquel que mirara a esa serpiente iba a ser librado de la muerte. Estaba hablando de algo físico, que de él iba a salir el veneno, que no iba a funcionar, que en sí el poder no estaba en la serpiente de bronce. El poder estaba en que ellos creyeran, ¿sí? En que ellos creyeran que Dios los podía liberar si ellos miraban hacia la serpiente aquella. Pero el poder no venía de esa serpiente. Porque si usted analiza la escritura, dice que después ellos quisieron hacerla un ídolo a la serpiente. Y Dios mandó que uno de sus hijos, de sus profetas, destruyera esa serpiente y la desapareciera. Cuando Moisés murió, ellos querían hacer un ídolo del cuerpo de Moisés. Lo querían hacer un Dios, lo querían adorar. Y por eso Dios mandó, ¿sí?, que el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, o Miguel, el arcángel Miguel, se llevara mejor el cuerpo de Moisés, y el cuerpo de Moisés se lo llevó el Señor. Sí, entonces, porque la raza humana siempre ha creído en lo que ve, en lo que palpa, nunca ha creído en el Dios invisible, ¿sí? Cree en imágenes, cree en escultura, cree en cuántas cosas, en todo lo que se ve, ¿sí? Mas Jesús decía, más bienaventurados los que creen en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son las que permanecen para siempre. Entonces nuestro Dios no es un Dios que se ve, nuestro Dios es un Dios invisible. Creemos en Él por las manifestaciones de Él, porque creemos que Él creó el mundo, creó el cielo, creó la tierra, creó todas las cosas, y por el poder de Él, por eso creemos que Él existe y que Él también permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera y diera su vida por nosotros, y creemos en nuestro Señor Jesucristo para obtener la vida eterna, ¿sí? Entonces, la serpiente de bronce solo fue un símbolo, ¿sí? Un símbolo, una sombra, un tipo y sombra de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser levantado en una cruz, y que todo el que mirara hacia Él iba a ser salvo, no tan solo físicamente, sino ser librado espiritualmente del veneno del pecado que hay en las almas, que es lo que vino a salvar el Señor. No los cuerpos físicos, sino las almas de las personas. Las almas de las personas están contaminadas con el veneno del pecado, ¿sí? Y ese pecado te lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Cristo y dice, ahora la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es que tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, en aquel entonces, nada más la vida era física cuando miraban a la serpiente de bronce. Los picaba una serpiente y vivían mirando, pero era físico. En Cristo todo es espiritual, no es material, no es carnal, ¿sí? Tú te vas a enfermar como ser humano, tú vas a tener dolencias, tú vas a tener enfermedades, tú vas a tener angustia, ¿sí? ¿Sí? Pero la enfermedad principal que vino a salvar nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue la enfermedad del alma, ¿sí? Que es liberarnos de ese veneno del pecado en nuestras almas para que nosotros podamos tener vida eterna, ¿sí? Aunque nuestro cuerpo se pudra, aunque nuestro cuerpo desaparezca, pero que nuestra alma se salve para la gloria y la honra de Dios. Ese es el plan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿dónde le decía yo del símbolo de las serpientes buenas y las serpientes malas? Cuando Moisés fue ante el faraón, Moisés tiró la vara que traía en la mano y se convirtió en una serpiente. ¿Y acaso era una serpiente mala? No.
Más las serpientes que convirtieron los magos, los brujos, los hechiceros que estaban del lado del faraón, eran serpientes malas, eran serpientes venenosas. Entonces, la serpiente buena, ¿qué fue lo que hizo? La que Moisés convirtió, o la que Dios convirtió por medio de la vara. Esa serpiente dice que se comió a las serpientes malas, ¿sí? Se las devoró en un ratito. Entonces, es lo mismo. Hay dos simientes, la simiente del bien y la simiente del mal. Entonces, hay culebras, hay serpientes buenas en el buen sentido de que no son dañinas, que no atacan al ser humano. Pero hay serpientes malas que sí atacan al ser humano. Bueno, esas serpientes ponzoñosas simbolizan y representan a los demonios, al diablo, ¿sí? Y las serpientes buenas representan y simbolizan a todo lo bueno. Simbolizan a la serpiente que fue puesta, la serpiente de bronce, donde la gente se salvaba. Entonces, que no nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos de decir cosas que no son, ¿sí? Cosas que van fuera del orden, ¿sí? ¿Por qué castigó Dios a los israelitas, a los hebreos en esa ocasión? Porque blasfemaron en contra de Dios, hablaron en contra de Dios, diciendo cosas, ahí usted lee, desagradables ante Dios, y por esto Dios dijo, con que entonces así, esas tenemos. Muchos dicen, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero cuando te pones y retas a Dios, cuando empiezas a blasfemar en contra de Dios, cuando no quieres obedecer a Dios, te conviertes en enemigo de Dios. La Biblia dice que los que no se ajustan a la voluntad de Dios y se ajustan a la voluntad del diablo y del mundo, estos son enemigos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que si alguno ama al mundo, ¿sí?, se constituye enemigo de Dios? Porque el mundo y el diablo nunca van a agradar a Dios. Entonces, los hijos de Dios son los que andan en verdad, en justicia, en pureza, los que en su vida traen a mi Señor Jesucristo, a mi Dios mismo, Espíritu Santo en sus vidas. Estos son hijos de Dios porque aman la verdad, porque aman la justicia, porque hacen lo recto delante de Dios. Estos son hijos de Dios. Los que fueron liberados del pecado por la sangre de Cristo, estos son hijos de Dios. Mas los que aún viven en pecado, los que practican pecado, estos aún son hijos del mundo, hijos del diablo, porque todo el que peca, dice la Biblia, es del diablo. Porque el pecado es el veneno mortal que ha puesto el diablo en los corazones, en las almas de las personas. De ese pecado, de ese veneno, es del que nos quiere librar aquel Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz, ¿sí? Solamente con que eches una miradita a Él, diga, Señor, líbrame del pecado, Señor, líbrame de este veneno, líbrame de toda maldad, Señor, me arrepiento, soy pecador, te he ofendido tanto, me arrepiento y entrego mi vida a ti para que me liberes de ese veneno de mi alma, porque ese veneno en mi alma me va a llevar a la muerte, ¿sí? Me va a llevar a la condenación eterna. Sí, ojalá y nada más murieras y ahí se acabó todo. Después que mueren las personas van a un castigo eterno. ¿Me creas o no? Van a un castigo eterno. Por esto vino Cristo, para liberarnos de ese castigo eterno, para liberar nuestras almas del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y una muerte. Está hablando la Biblia de una muerte primera y una muerte segunda. La muerte primera es la física, cuando tú caes y ahí quedas. Eres lanzado a un lugar de tormento, porque los que mueren sin Cristo, sin Dios, van directo a un lugar de tormento, donde son atormentados en cadenas de oscuridad por un ángel llamado infierno. Pero después de esa muerte primera hay una muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego, donde son lanzados todos aquellos que cayeron ahí al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Mas los que mueren en Cristo pasan de muerte a vida, porque los que mueren en Cristo no mueren, simplemente duermen en el Señor y esperan la resurrección para vivir una vida eterna. Entonces, es ahí la recompensa. Hay dos cosas de las que nos quiere librar el Señor: de caer a la condenación eterna, ¿sí?, y darnos vida eterna. De eso es de los beneficios que el Señor nos quiere, ahora sí que nos quiere dar a todo aquel que crea en Él. Ahorita Él está ahí en la cruz para todo aquel que no se ha arrepentido, para todo aquel que no ha entregado su vida a Él. Lo tiene en la cruz. Se está muriendo en el pecado, se está muriendo en la maldad, ¿sí? Pero mientras si no mire hacia allá, hacia la cruz, hacia donde está el Señor, ahí va a morir en sus pecados.
Y la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y muerte eterna, una muerte primera y una muerte segunda. Pero si echas una miradita al que fue clavado en la cruz, desde ese momento, ¿sí? Tú eres liberado del pecado. Y como eres liberado del pecado a través de creer, el que creyere, dice, en el sacrificio de Cristo será salvo. Se libera del pecado y entonces bajas a Cristo de la cruz y lo traes a tu vida, a tu alma, a tu corazón, ¿sí? Y si lo traes a tu vida, ya no lo tienes ahí crucificado, ya no lo tienes ahí en la cruz, lo traes a tu vida con el arrepentimiento, con la entrega a Él, eres liberado del pecado y obtienes automáticamente el perdón de pecados y la vida eterna. Y cuando vienes y mueres físicamente, mueres. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al morir físicamente tú ganas en el Señor porque heredas la vida eterna en ese momento, si moriste en el Señor, porque lo bajaste de la cruz, lo llevaste a tu vida. Pero mientras traigas el pecado en tu vida, y estamos hablando de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldad, mientras ahí no eches la miradita hacia el que está en la cruz, vas a morir ahí, en tus pecados, ¿sí? Y ahí tendrás en la cruz al Señor. Entonces, ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Juan 3, 14 al 16, dice lo siguiente: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo ahí está, Él es el antídoto, ¿sí? Él es el remedio, ¿sí?, para el piquete de la víbora, de la serpiente, que es el diablo. Inyectó en usted el veneno que es el pecado, pero Cristo tiene el antídoto, Cristo tiene el remedio para liberarte de ese piquete mortal y darte vida y vida eterna. Solo tienes que alzar tu vista y mirar a Él, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No creas en Él, serás condenado. Esa es la Escritura, así dice la Biblia, bendito es el Señor. Entonces, no es que el Señor, te vuelvo a repetir, no es que el Señor Jesucristo haya hecho pecado. Él tomó el lugar del pecador. Aquí está el pecador. Él tomó el lugar del pecador, pero Él fue sin pecado. Él lo que aceptó en Él fue el castigo que íbamos a recibir nosotros. ¿Y cuál era el castigo? La muerte. A Él lo mataron, lo crucificaron. Él recibió todo ese castigo, aceptó ese castigo, esa muerte, para beneficiarnos a nosotros con la vida eterna. Por esta razón es que tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo para que nosotros obtengamos la salvación y la vida eterna. Si no le aceptas, mueres en tus pecados y la paga del pecado es muerte. Entonces, ya no me voy a extender más, te voy a dejar con este mensaje y quiero que analices que nuestro Señor Jesucristo desde un principio era el Hijo de Dios, cuando anduvo en la tierra era el Hijo de Dios, cuando ascendió al cielo es el Hijo de Dios y por toda la eternidad ha sido el Hijo de Dios, ¿sí? Que no te engañen, que no te cuenten que Él tomó otra forma, que Él se hizo pecador por nosotros, mentira. Él jamás cometió pecado. Que Él se hizo hijo del demonio, como dice ese hombre, tampoco. Eso es una blasfemia en contra de Dios, que ojalá y Dios lo perdone y que Dios le cambie su vida. Para que Él pueda entender las Escrituras, tiene que ser una nueva criatura, cambiar, nacer de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. De lo contrario, nunca entenderá el misterio de las Escrituras. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y no olvide suscribirse a mis videos, a mi canal, para que pueda seguir viendo mis videos activando la campanita, dándole like y que así juntos crezcamos en el nombre del Señor.